Buenos días, muchas gracias a los compañeros de trabajo que hoy me acompañan amable y gentilmente en esta actividad. Quisiera por favor que se presentaran mi apreciado compañero de trabajo. Buenos días, Jorge Gómez. Buenos días, Aurifel Pérez. Muy agradecido a mi apreciado y estimado compañero de trabajo para ayudarme con esta actividad. Fíjense, cumpliendo con mi tarea, en este caso de una microclase para la unidad curricular de innovación educativa, voy a traer un tema que es mi tesis específicamente, donde estoy trabajando, que trata de la importancia de las herramientas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, este tema, como un tema sumamente amplio, sumamente extenso, voy a enfocarme en las principales teorías que son necesarias para en este proceso de enseñanza-aprendizaje que todo docente necesariamente necesita aprender. Comienzo con un pensamiento educativo de Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo en una oportunidad: la educación es el arma más poderosa para transformar al mundo. Y nuestro gran libertador Simón Bolívar lo enfocó desde este punto de vista. Dijo: moral y luces son nuestras primeras necesidades. No solamente enseñanza, sino enseñanza con también valores, con principios, con moral, con ética. Muy bien, entonces miren, las teorías del aprendizaje aportan a la educación distintos enfoques, desde una perspectiva mental, biológica, fisiológica, social, involucrando al ser integralmente. Hay muchas teorías. Voy a ver algunas de las más importantes a mi consideración, como son el conductismo. Los principales promotores del conductismo podríamos mencionar entonces a Iván Pavlov, a Watson, a Skinner, que trata principalmente el conductismo de la repetición. Uno aprendía, me acuerdo, uno estaba pequeño y le repetían a uno 100 veces, 200, 300 veces el abecedario, hasta que llegaba un momento uno se lo aprendía. ¿Ok? Era una conducta de estímulo-respuesta, ¿verdad? Y donde el centro era ¿quién? El facilitador, el docente, el profesor. Eso ha ido cambiando. Por ahí por los años 1950 vino la teoría donde los principales exponentes, Auber, Piaget, Vygotsky, Bourdieu, acerca del constructivismo y el cognitivismo. ¿Qué trataba eso principalmente? Que ya el centro de atención no son ¿quién? El docente, los profesores, ¿verdad? El facilitador, sino el centro de atención tiene que ser el alumno. El alumno. ¿Por qué? Porque es él el que aprende, es él el que va a adquirir los conocimientos. Entonces, el profesor es un simple facilitador del conocimiento, ¿ok? Y eso es muy importante. Hoy en día aplicamos mucho, lamentablemente, mucho conductismo en nuestra enseñanza. Llega un facilitador y pasa una serie de láminas y los demás no intervienen, solamente habla el profesor. Lamentablemente en esta microclase no puedo dejar que intervenga porque se me dan los 15 minutos, pero qué interesante es una clase donde intervengan los alumnos, ¿verdad? Entonces, y hay otra ciencia que es el conectivismo, que es lo que estamos aplicando hoy en día, que es la comunicación, la educación a través de vía online, a través de la herramienta de la tecnología, de la comunicación, que tiene su ventaja también, no todo negativo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, que tú puedes llegar a miles y miles de personas. A mi parecer, es como muy fría, poco cálida. A mí me gusta entrar en contacto con los alumnos, con los estudiantes. Y hay otras teorías que hablan acerca del estilo de aprendizaje, vamos a llamarlo así. Podríamos decir un estilo auditivo, visual, kinestésico. Y hay otros estilos, hay, por ejemplo, Warner, en una oportunidad, Howard Gardner, habló de la inteligencia múltiple. ¿Ok? Pero también podríamos hablar de una inteligencia que es visual, ¿verdad? Aquí está. Pero también puede haber una inteligencia que es verbal. Nosotros, como docentes, por ejemplo, debemos tener una inteligencia muy desarrollada en todos los ámbitos, pero verbalmente tenemos que transmitir.
Un ejemplo que traigo aquí es el comandante Chávez. El comandante Chávez no era un pedagogo, pero a través de él hablar, era un maestro. Un líder. Y debemos, como líder, todo líder debe ser hablar muy bien. Mire esto, los canales de aprendizaje, dice Roden en 1997, Reichert en 1994, que leyendo se aprende 10%, pero dice que escuchando 20%, observando 30%. ¿Pero qué dice aquí? Observando y escuchando, o sea, combinando una o dos, se dice que se aprende 50%. Exponiendo, cuando los muchachos son importantes, el que rige las emociones, que es el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque es en donde aprendemos y donde memorizamos. ¿Cómo aprende el cerebro? A través de las emociones. Entonces, al estudiante hay que motivarlo. Al estudiante le encanta la sorpresa, lo nuevo, el cambio, la motivación. Entonces, necesariamente necesitamos enganchar al estudiante. Toda clase debe comenzar con cómo aprende el cerebro a través del orden. Por eso que decimos, toda clase debe tener inicio, desarrollo y cierre. Debemos agrupar, debemos asociar. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende previamente a través del aprendizaje significativo, como dijo en una oportunidad, absorber, ¿verdad? Lo viejo, el conocimiento viejo, acoplarlo con el conocimiento nuevo. Ok, seguimos adelante. Entonces, fíjense, un experimento. Si yo le digo a un estudiante, fíjense eso, aprendan eso y le doy 10 segundos para que se aprendan eso. Todo eso y en orden. ¿Qué va a suceder? Que el 95% de los muchachos no se van a aprender eso en 10 segundos. Bueno, pero si eso lo transformamos aquí, ¿qué pasa? Cambia totalmente la dinámica. ¿Por qué? Porque se presenta una casa y aquí, ¿qué es lo que hay? Un orden establecido. Ya sabemos dónde está la puerta, dónde está la ventana, ya sabemos dónde está la chimenea, el sol y todo lo demás. Entonces, el cerebro aprende de una forma como ordenada. La casa, que simboliza para nosotros, nuestro hogar. Nuestro hogar, exactamente. A donde todos los días estamos y vamos. El lugar de descanso, exacto, donde están nuestros familiares y nuestros seres queridos. Bien. Si yo le digo, todas estas imágenes, grábenselas, este representa el número 9, esto representa el número 1, y le doy media hora inclusive, los muchachos difícilmente se pueden aprender esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Lo convierto esto y lo hago, ¿qué? La vieja. Porque moderamente. Que fíjense esto, el 1 ¿cuál es? Aquí está. El 2 ¿cuál es? Y a través de la vieja, que lo conoce todo el mundo, o a través de los teclados de la computadora, los celulares, que lo conoce todo el mundo, vamos. Ok, quiero terminar con una frase motivadora de Bob Dylan, que decía: las personas quieren productos y campañas de comunicación que escandilen su sentido, lleguen a sus corazones y estimulen sus mentes. Simón Rodríguez decía en una oportunidad: o inventamos o erramos. Muchas gracias, muy amable.